Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestras clases del Instituto Bíblico. Ya es la última de este trimestre de la materia liderazgo. Vamos al capítulo 12 y bueno, orando y confiando y pidiendo que estén bien, orando mucho por Lady, orando por la paz y el consuelo de nuestra hermana Isamar. Ya Eden ganó la batalla. Orando por Cleto, por Floricel, por todas las necesidades que ustedes han puesto, por Alejandra, por cada uno, hermano. Pero tenemos que continuar, vamos a echarle ganas, confiando en Dios que los enfermitos se van a reponer, porque Dios es poderoso, y pidiéndole en su voluntad que todavía prolongue nuestros días conforme a su misericordia. Pero vamos, la primera pregunta, hermanos, ¿por qué se cree que si juzgamos el éxito de Pablo con parámetros mundanos, se le calificaría como un lamentable fracaso, como un perdedor? Porque Pablo en sus últimos días, hermanos, cuando escribe segunda de Timoteo, Lucas era su único contacto en el mundo exterior. Pablo estaba en un frío calabozo romano, esperando la muerte, con una sentencia de muerte. Sufrió el desprecio de sus enemigos, fue abandonado por algunos amigos como Demas, y por eso algunos piensan que su final fue muy trágico, porque algunos evalúan al final por parámetros mundanos, pero ante los ojos de Dios es muy distinto. ¿Qué es lo que nos recuerda la forma en que son recordados Pablo y el emperador Nerón? Mi hermano, nos recuerda que la influencia es la prueba de liderazgo de una persona, nunca el poder ni la posición. Viéndolos a ellos dos, podemos ver qué es lo que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hoy en día, al único que le ponen Nerón es a un perro. Pero ¿cuántos no quisieran o quisiéramos ser como Pablo? Esa es la gran diferencia entre el éxito y el fracaso. Un hombre que influyó y que hasta la fecha sigue influyendo. Un hombre que se atrevió a decir: sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y que tú y yo tenemos que seguir ese buen ejemplo. Pero nunca como Nerón. Malo el condenado. 3. ¿Por qué el segundo periodo de encarcelamiento de Pablo fue diferente? Hermanos, le eliminaron todo contacto externo. Lo mantuvieron encadenado al calabozo. Probablemente lo tenían un calabozo mamertino junto al foro romano, pequeño, oscuro, de piedra, cuya única entrada era un hoyo en el techo por donde pasaban. Dice MacArthur que él visitó ese calabozo en una ocasión que fue a Roma. Bueno, ojalá y un día alguno de ustedes a lo mejor pueda ir o haya ido. Pero bueno, ese es el calabozo. ¿Cuál es la base bíblica que demuestra que Pablo ya sabía que su fin era inminente? ¿Y qué más demuestra ese texto, hermano? Cuando escribe 2 Timoteo, hermano, él ya había sido enjuiciado, convicto, estaba condenado por predicar a Cristo, y quizás el día de su ejecución estaba decidido. La base es muy exacta. 2 Timoteo 4:6, él decía: porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. En otras palabras, ya había un dictamen de cuándo lo iban a ejecutar, porque así era entonces. Es como cuando en Estados Unidos alguien está, ¿verdad?, que va en la silla eléctrica, ya dicen el día en que va a morir. Bueno, acá Pablo ya le habían dado ese dictamen, por eso es que dice: estoy para ser sacrificado, para ser muerto. Acuérdate que él iba a ser degollado y fue degollado, ¿verdad? Y bueno, conocía ese día. ¿Con qué criterio midió Pablo su propio éxito como líder y como apóstol y como cristiano? Había mantenido su fe, hermanos, mediante su fidelidad a Cristo, dando un mensaje intacto del Evangelio, así como lo recibió. Proclamó la palabra de Dios fielmente y sin temor, y le entregaba el bastón, ¿sí?, la estafeta a Timoteo, para que él se lo diera también a otros. Y ese es el asunto. Así es que ha llegado el Evangelio hasta nosotros, hermano, pasando la estafeta, el bastión de uno en uno. La verdad es que así tenemos que hacerlo. Después algunos de ustedes harán lo que otros estamos haciendo, y así ahí va a ir la cadenita, hermanos. Pero el asunto es pasar el legado, el bastón, ¿verdad?, a otros. ¿Cuáles casos cita MacArthur, los cuales muestran que el liderazgo por definición es un proceso y desarrollo de equipo? Él dice que Moisés necesitó a Aarón y a Hur
para que le levantaran las manos allá en Éxodo 17:12. David reunió personas que estaban afligidas, endeudadas y amargadas, hizo un ejército con ellos en 1 Samuel 22:1. El Señor Jesús se dedicó a capacitar a los discípulos y les pidió que lo ayudaran a orar en las pruebas, y Él los mandó de dos en dos. Siempre se trabaja en equipo. Pablo nunca fue solo, primero fue con Bernabé, se acuerdan, y con Juan Marcos, por ahí surgió el problema, y después fue con Silas y con Timoteo y con Lucas, pero nunca es solo, es en equipo. Dentro de las cadenas que Pablo desarrolló, hermanos, alrededor de él, cómo eran unos y cómo eran otros. Y es bonito esto porque es claro ver el contraste. Unos eran fieles y constantes, otros no. Unos eran amigos pese a las consecuencias difíciles, otros lo abandonaron durante las pruebas. Unos eran compañeros de por vida, solo por un tiempo. Otros siempre dispuestos a servir. Otros nunca estuvieron dispuestos a servir. En nuestro ministerio, en la vida ministerial, así es. No todos son fieles, no todos son constantes en las iglesias. Quisiéramos que todos fueran fieles. Esto sería distinto, aún para el servicio. Pero gracias a Dios los hay. Y a veces con ese porcentaje, que a veces es muy poco, muy bajo en las iglesias, con eso es que las iglesias logran subsistir. De seguro los que son pastores lo han probado esto. ¿Cuáles son las razones por las que el apóstol, estando sentado en el calabozo frío y oscuro, deseaba ver a su querido amigo y amado hijo en la fe? Hermano, esto es importante porque dice, era su hijo en la fe espiritualmente. Lo agarró de muy jovencito. Era una reproducción de él mismo. Era su clon. Pablo así lo veía, hermano. Una copia al carbón de su liderazgo. Más que nadie tenía el corazón, ¿verdad, Timoteo, de Pablo? Los hábitos, la teología de Pablo. Por eso Pablo quería ver a su amado amigo, a su hijo en la fe. Y le decía, apúrate, quiero ver. Pablo quería que llegara antes que lo fueran a matar a él. Ok, lo dejamos ahí, seguimos con la otra en el otro video.